Continuando con el género dramático, el tema del día de hoy es drama o acción dramática. ¿Qué va a ser el drama o la acción dramática? Veíamos en la clase anterior lo que eran ciertas características de nuestro texto dramático y decíamos que nuestro texto dramático pues es aquel texto que siempre va a estar construido de algo verbal y algo paraverbal. Y dentro de la parte verbal de lo que se dice y lo que no se dice, en su apartado no verbal, pues vamos a encontrar esta idea del drama o la acción dramática, que corresponde allá al desarrollo de de la representación como tal. Y vamos a encontrar que el drama es una acción que se desarrolla dentro de nuestra obra o dentro de nuestro texto dramático y cuya idea básica de nuestro drama o acción dramática es que siempre va a tener un inicio, durante nuestra obra dramática. Entonces, este inicio se va a ir desarrollando de acuerdo a una presentación de personajes, que es lo que veíamos en la parte no verbal de nuestro texto dramático. Es la presentación de los personajes, la presentación de nuestro escenario, una descripción de acción donde se van a desarrollar todas las acciones de nuestros personajes representados por nuestros actores y que nos va a llevar esa representación a un desarrollo de nuestro texto dramático, donde dentro de ese desarrollo pues se va a generar todo un nudo o una problemática de acciones, lo que le va a dar viveza a nuestra representación. Entonces es como en Otelo cuando comienza la historia o nos cuentan la historia los actores en el escenario y llega un momento en el cual que Otelo simplemente por esos celos que tiene cuando le encuentra el pañuelo a Desdémona, pues simplemente lo que genera es un nudo, ¿sí? De una controversia de quién o cómo es que Otelo obtiene el pañuelo, ¿no? Entonces, y al final, pues prácticamente el final es muy triste, muy rudo, porque recordemos que a Desdémona pues termina siendo estrangulada y pues ese digamos que ese es el desenlace o el final trágico de Desdémona, ¿no? Entonces, pero aquí la idea que les estoy contando es para ejemplificar cómo la presentación o el inicio de nuestra representación dramática nos lleva a un desarrollo o a un nudo y para tener un final. Es entonces cuando nosotros entendemos que el drama o la acción dramática va a tener un inicio bajo este esquema de presentación, desarrollo y desenlace, en lo cual lo va a llevar a un final. Entonces esta obra dramática va a estar de principio a fin para podernos digamos que contar representar nuestra historia. Entonces cuando yo les digo que Otelo encuentra un pañuelo que es de Desdémona y que ha sido sufragado o robado por un personaje secundario para tener este conflicto, entonces vamos a entender que toda obra dramática siempre se va a mover bajo un conflicto, bajo una controversia, y que ese aparato de ir presentando la historia, pues va a tener una serie de estructuras para poderlo ir representando. Entonces, esta dramatización o esta forma de presentar el discurso nos va a llevar a que todo texto dramático, ¿sí? Todo texto dramático va a tener un conflicto que va a estar ordenado o jerarquizado bajo los siguientes, ¿sí? Bajo los diferentes modos o formas de representación dentro del escenario. Y estas formas de representación dentro del escenario
van a ser los siguientes: los actos y las jornadas. Los actos se vienen presentando desde la época clásica griega. De hecho, en la época casi, en la parte clásica del teatro, pues solamente encontrábamos 3 actos, ¿sí? Encontrábamos 3 actos. Después, pero eran unos actos que duraban bastante tiempo. Entonces, alrededor de casi 2-3 horas, ¿no? En el Renacimiento, se les van a llamar, no se les van a llamar actos, sino se les van a llamar jornadas. Y en el caso del teatro renacentista nos vamos a encontrar no solamente con 3 actos, sino nos vamos a encontrar con 5 jornadas, que prácticamente son actos, es lo mismo, nada más que pues en esa época se le cambió digamos que el nombre, ¿no? Entonces, pero tanto acto como jornadas es prácticamente lo mismo. Y estas unidades van a ser bastante amplias, ¿eh? Entonces, si decíamos que en la época clásica tenían 3 actos y duraban más o menos 3 horas, imagínense en las jornadas que duraban casi alrededor de 5 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener para el caso del Renacimiento. Ok, yo pienso que me pierdo, que entiendan, ahí dice Renacimiento, ¿eh? Eh, dentro de los actos, ¿sí? Que van a ser las unidades mayores de representación, dentro de esos actos vamos a encontrar lo que van a ser los cuadros. Los cuadros van a ser, digamos que, la unidad media de una representación teatral. Lo que quiere decir que cada cuadro o cada acto va a tener cuadros específicos y estos se van a desarrollar de acuerdo a un tiempo o a un espacio determinado. Por ejemplo, la imagen que tenemos atrás, eso podría ser parte de un cuadro. Si todas las acciones se generaran con ese fondo azul y con ese fondo negro, y entraran y salieran los personajes, y no cambiase el escenario, pues entonces diríamos que es un cuadro que tiene las unidades mínimas de representación o de acción dentro de un escenario, que en este caso serían las escenas. Las escenas van a ser las unidades mínimas de representación dentro de un escenario. Por lo tanto, los cuadros, un cuadro puede tener 2 o 3 escenas con entradas y salidas de personajes, pero no va a terminar hasta que no se cambie de escenario. Entonces, aquí va a depender mucho del tiempo y del espacio, ¿sí? Entonces, se los voy a poner aquí de otro color para que lo noten. Entonces, los cuadros van a depender mucho de esto, del tiempo y del espacio. Esto es lo que va a determinar un cuadro. Si no hay cambio, ¿sí? Si no hay cambio de escenario, de espacio, de tiempo, es un cuadro. Y el cuadro puede tener de uno o a, no sé, o más, de uno o más escenas, ¿sí? Entonces, el cuadro puede tener eso, ¿sí? Es como es como el acto. El acto puede tener 2, 3 cuadros, ¿sí? El acto puede tener 1, 2, 3 cuadros. Entonces, el acto puede tener de 1 o más cuadros, ¿sí? De 1 o más cuadros. Entonces, y así sucesivamente. El cuadro puede tener 1 o más escenas. Y les decía, las escenas van a ser las unidades mínimas de representación dentro de un escenario. Y estas escenas van a estar determinadas de acuerdo a la entrada y salida de uno o más personajes. Entonces,
Un acto puede tener 2, 3, 4, 5 cuadros, y el cuadro puede tener 2, 3, 4, 5 más escenas, y entran y salen los personajes. Cuando se termine la escena con cierre de telón, ¿sí? Si hay la escena final, ¿sí? Termina con cierre de telón, ¿sí? Cuando hay una terminación con cierre de telón, ¿sí? El final termina con cierre de telón, ¿sí? Este cierre de telón lo que nos va a indicar va a ser que es el fin, ¿sí? Es el fin ¿de qué? Es el fin de un acto. Entonces, eso es lo que nos va a indicar el cierre de telón. Si no hay una caída de telón, entonces el acto aún no termina. Pero si hay un cierre de telón, eso es ahí cuando nos indica que hay un cambio de acto. Y eso sería con respecto a las características. Entonces, si ustedes tienen una obra, un texto dramático, ustedes se van a fijar que dentro de su estructura siempre aparece acto 1, acto 2, acto 3, acto 4. El acto 1, escena primera. Acto 2, escena primera. Y así sucesivamente. Entonces, si pueden visualizar su libro, en su página 104 tenemos un texto que se llama un tranvía llamado Deseo. Y ahí van a encontrar en ese texto la lista de personajes, y después viene, dice, acto tercero. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en ese ejemplo de texto que tienen ustedes en su libro, pues se van a dar cuenta de lo que es un acto y lo que es una escena y lo que pueden ser cuadros. Aquí es importante entender que un acto puede tener solamente una escena, y esa escena va a representar lo que es un cuadro. ¿Sí? Sin embargo, el teatro contemporáneo pues ha revolucionado mucho las cosas, y podemos encontrar mini obras de teatro de una, o a veces solamente dicen en un acto o en una escena, en un cuadro. Entonces ya no es tan, digamos que lo que les estoy explicando ahorita son textos dramáticos muy clásicos donde tenían o mantenían todo eso, ¿sí? Entonces, estos actos siempre van a estar relacionados con la presentación o con toda la representación de lo que va a ser el inicio de nuestro texto dramático, ¿sí? Entonces, esto va a ir a la par de lo que es el inicio y el final de nuestra obra. Así siempre va a ser. Entonces, por eso están alineados, digamos que de esta manera, para que ustedes entiendan de que desde un inicio podemos tener una presentación de personajes hasta el final del desenlace, pero también el inicio comienza con un acto y termina con una escena, ¿sí? Entonces, eso es, digamos que la relación que tienen con la presentación de los personajes o la acción, ¿sí? Entonces, lo único que les voy a pedir para el día de hoy es que en una hojita blanca con su encabezado pasen en limpio este pequeño diagrama que les acabo de mostrar con todas las pequeñas anotaciones. Espero que les entiendan, y si no, pues solamente con las anotaciones que son claras. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Se cuidan.